Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gran amor para con nosotros. Gracias por regalarnos este día en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que en todo tiempo y momento sepamos descubrirte vivo y resucitado en medio de nuestra vida, en medio de nuestros días. Que seas tú, Señor, actuando y seas tú obrando en cada persona que también encomendamos en esta oración, en esta noche. Te pedimos, Señor, por la salud de todos los enfermos. Te pedimos, Señor, por aquellos que se sienten débiles, desprotegidos, tristes, angustiados. Así, Señor, como lo has hecho tú en la vida pública, en tu vida pública que encontramos en la Sagrada Escritura, sigue haciéndolo también hoy en nuestra vida, Señor. Porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Porque sabemos, Señor, que tú sigues actuando con tu poder también hoy en el quehacer de nuestra historia. Sigue, Señor, con tu misericordia. Sigue, Señor, con tu amor, mostrándonos cada día la grandeza de tu poder. Te pedimos, Señor, por todas las personas que en este momento se encuentran atribuladas, angustiadas, para que seas tú, Señor, quien sigas guiándonos con la fuerza y el poder de tu Espíritu. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo de gracia, de bendición en tu presencia, porque eres tú, Señor, quien nos das la fuerza para continuar, para seguir adelante en medio de nuestros días. Hoy, Señor, queremos entregarte este momento en el que meditaremos, oraremos y reflexionaremos sobre la palabra, sobre tu palabra, sobre lo que tú nos regalas, Señor, a través de la Escritura para seguir adelante en el camino de la salvación. Por eso, Señor, en esta noche queremos que venga tu Espíritu Santo en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para poder reflexionar, para poder orar y sobre todo para poder interiorizar tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. vamos a tomar el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Vamos a leer hoy Juan, capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado.
Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era un mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le dijeron entonces: ¿cómo puedes que ver ahora con los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese hombre? Él respondió: no lo sé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, este es el último signo. Recuerdan que en las semanas anteriores les había puesto una tarea. Claro que seguramente ustedes, como son desordenados y desaplicados, no la hicieron. Pero esa tarea consistía, que yo les decía, que en Mateo, Marcos y Lucas se llaman milagros. En Juan se llaman signos, ¿de acuerdo? Y les diría cuántos signos hay en el Evangelio de Juan. Es decir, repito, no hay milagros en Juan, sino que hay signos, ¿de acuerdo? Y este es el último signo, el séptimo signo que aparece allí en el Evangelio de Juan. Podríamos decir nosotros arbitrariamente, podríamos decir esto así arbitrariamente. Los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, no se privan, es decir, no se limitan a poner ciertos milagros, sino que extienden muchos milagros. Pero Juan no necesita, no quiere ponernos milagros, no quiere ponernos signos para que nosotros comprendamos y sobre todo para que sepamos que son signos de Dios obrados por el Hijo de Dios, Jesús. ¿De acuerdo? Bien, quiero proponerles entonces que pensemos en 4 aspectos de esta lectura, que vamos a hacerlo rápidamente porque hoy tenemos varios elementos para reflexionar. ¿De acuerdo? Entonces, 4 elementos de esta lectura. Miren, hay una contraposición, digámoslo así, una realidad contrapuesta en el Evangelio de Juan en este día que hemos leído. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la contraposición? Está la oscuridad, la luz, la vista y la ceguera, ¿de acuerdo? Si ustedes ven el primer versículo del Evangelio de Juan, en el capítulo 9, dice: Jesús vio al pasar. ¿Y vio a quién? A alguien contrapuesto, a un ciego de nacimiento. Y por eso Jesús entonces dice: oiga, tenemos que trabajar en las obras que me ha enviado mientras es de día. Recuerden entonces, luz contrapuesto a lo que es la noche, que es la oscuridad. Entonces, este elemento es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ve mientras el hombre muchas veces está ciego y no alcanza a ver. ¿De acuerdo? Es una realidad que está allí en el Evangelio de San Juan. Dios es la luz, Jesús es la luz, mientras el pueblo está en tinieblas. Dios está siempre a favor del amor de Dios en el hombre y el hombre está contrapuesto a esta realidad. Incluso, miren que nos puede pasar a nosotros también que muchas veces nosotros vemos o creemos ver, pero sin embargo todavía nos falta abrir los ojos para ver más, para ver el poder y la misericordia de Dios en nosotros. Por eso entonces, hoy también nosotros tenemos que pensar en esa realidad. Jesús sigue viéndonos a pesar de que tú y yo estemos ciegos, a pesar de que no quisiéramos abrir nuestros ojos, o que incluso los que están a nuestro alrededor no quisieran que nosotros abriéramos los ojos. ¿De acuerdo? Si ustedes siguen leyendo todo este capítulo 9, que hoy no lo hemos querido leer por lo que es muy extenso, pero si ustedes siguen leyendo este capítulo 9, se van a dar cuenta que entonces la misma gente que estaba con este hombre ciego es la misma gente que va a denunciar lo que han hecho con este hombre ciego. Por eso miren las preguntas que se hacen. Dice: todo el mundo sabía que era un mendigo, ¿de acuerdo? Y entonces se preguntaban: ¿y acaso no es este el que hemos visto allí mendigando, sentado mendigando allí? Hey, el mundo muchas veces, o los que están a nuestro alrededor, quieren seguir viéndonos como mendigos.
Muchas veces el que está a nuestro alrededor también quiere que tú y yo sigamos siendo mendigos. Mientras Dios te quiere dar todo, Dios te quiere dar riqueza, te quiere dar salud, te quiere dar paz. Y miren que el problema grande que se le formó a este hombre que ha sido ciego de nacimiento, se le formó un problema grande. Porque entonces los fariseos dijeron que quién lo había dejado, quién lo había devuelto la vista, que por qué, si lo había hecho en sábado, que no sé qué. Mucha gente no te quiere ver progresar, mucha gente no nos quiere ver progresar. Lastimosamente, si tú sigues con esa gente alrededor, vas a seguir mendigando. Pero cuando encuentres la luz de Cristo, cuando encuentres a Jesús en tu vida, entonces empezarás a abrir tus ojos para ver todas las bendiciones que Dios tiene para ti, para ver toda la gracia que Dios tiene para ti. Dios no te quiere como un mendigo, Dios te quiere rico, rico en abundancia, rico en bendición, rico en su gracia y en su sabiduría en todos nuestros días. Segundo elemento. Tercer elemento, es importante que nosotros pensemos en esta obra que Jesús hace. ¿Qué hace? Escupe el suelo, dice escupe el suelo, y allí entonces, ¿qué hizo? Le puso barro en los ojos. Recuerden precisamente entonces que encontramos nosotros esta obra en la que el Señor toma tierra, toma polvo. Recuerden entonces, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, Jesús está recreando la vida de este hombre ciego. Y recrear la vida del hombre ciego es abrir a la luz de todo lo que hay allí. Por eso recuerden que el libro del Génesis, por ahí en el capítulo 1, versículo 1, precisamente nos recuerda que en la vida o antes de la creación todo era caos y tiniebla, falta de luz, caos y tiniebla, falta de luz. Ahora Cristo, el Señor, hace barro nuevamente para darle la vista nuevamente a este hombre, para hacer una recreación a través de este hombre. Por eso entonces es una realidad importante también para tener en cuenta, que es a través del barro, a través de la tierra, a través del polvo, del polvo que coge para hacer o para darle vida nuevamente a este hombre que anteriormente era mendigo. Recuerden que esto era una posición totalmente paupérrima, aquel que mendigaba, aquel que estaba como mendigo. Y ahora el Señor le ha dado nueva vida y le ha dado la riqueza de poder ver, la riqueza de poder verdaderamente con los ojos ver la obra de Dios. Hey, también nosotros volvemos a pensar en esto hoy, y qué bueno que volvamos a pensar. ¿Será que yo también necesito que el Señor me recree? ¿Será que yo también necesito que el Señor quite de mí esta ceguera y pueda yo ver con luz, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esa canción. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No sé si ustedes recuerdan esa canción. Qué bueno que también nosotros no solamente la cantemos, sino que la vivamos cada día en nuestro acontecer diario. ¿De acuerdo? Y por último, quisiera entonces que pensáramos nosotros en esta realidad. Oigan, la respuesta de aquel hombre dice, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó y yo me fui a lavar, obedeciendo lo que Jesús le dijo, que se fuera a lavar en Siloé, obedeciendo lo que Jesús le hizo, él queda nuevamente viendo. Pero ojo, lo interesante de este texto es que este hombre ciego había escuchado hablar y decir que era Jesús, pero no lo conocía. Por eso después en el texto, más adelante de este capítulo 9, cuando se aparece Jesús delante de él, le dice, hey, ¿y entonces qué pasó? Es que no lo conozco. Y Jesús le dice, soy yo el que está hablando delante de ti. Es decir, la obra incluso muchas veces se hace por lo que han escuchado hablar, porque se ha escuchado hablar de Él. Qué bueno que tú y yo también podamos hablar de Jesús. Hey, yo no sé, en este tiempo seguramente, pues bueno, hablamos 100% del COVID, del coronavirus, seguramente hablamos de tantas cosas. Qué bueno que tú y yo también empecemos a hablar de Dios, empecemos a hablar de Jesús. ¿A cuántas personas que te llaman a decirte, oye, ¿supiste cuántos contagios hubo? ¿Tú cuántas veces le has dicho, hey, no te preocupes, estamos sellados con la sangre de Cristo, no te preocupes, que vamos para adelante, que de esto salimos, que vamos a estar bien, ¿no? Hey, hermanos, muchas personas también como este ciego que no podía ver en ese momento,
también ese hombre ciego escuchó hablar de Jesús y al escuchar hablar de Jesús tuvo fe cuando Jesús le dijo, ve a lavarte a Siloé. Y entonces este hombre inmediatamente queda libre de la ceguera y empieza a ver. Pues hermanos, que nosotros también podamos entender esto en nuestra vida de fe. También tú y yo necesitamos predicar, anunciar la palabra de Dios. Y sobre todo, también nosotros tenemos que llevar verdaderamente y anunciar verdaderamente la palabra de Dios para llevar esperanza y para llevar confianza a los demás. Pues pidámosle, Señor, que nos bendiga entonces, que también nosotros podamos ver como este ciego al que el Señor vio. Ni siquiera el ciego le dice, hey, yo quiero ver. No, ni siquiera. La acción fue de Jesús que vio. Hey, si el Señor está viendo tu dolor, está viendo tu dificultad, está viendo todo aquello, pues el Señor también quiere hacerlo. El problema es que muchas veces nosotros no nos dejamos recrear por Jesús, no nos dejamos recrear por Dios y queremos seguir siendo ciegos. Que el Señor nos ayude, que Él nos bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entremos en materia entonces. La vida pública de Jesús. Recuerdan ustedes que el miércoles antepasado, que tuvimos nuestro anterior encuentro, hablábamos de la vida oculta, de la vida secreta de Jesús, podríamos decir, y ahora vamos a hablar entonces de la vida pública de Jesús. Y nos surge una pregunta en este compendio del Catecismo, en el 108, nos dicen, hey, ¿por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Y entonces tenemos que entender algo maravilloso. El ministerio público de Jesús está acompañado por tres realidades muy profundas. La primera, la predicación, ¿de acuerdo? Por eso decían que Jesús era un profeta, porque muchos habían venido antes y habían venido a predicar, igual que lo hizo Jesús, pero predicaban y todo quedaba hasta allí. Es decir, había muchos profetas que anunciaban y denunciaban, pero todo quedaba hasta allí. Habían también en la época de Jesús algunos que se llamaban taumaturgos, es decir, algunos que hacían milagros, hacían ciertamente algunos milagros, pero sin embargo, pues pasaba algo y que faltaba el testimonio. Es decir, nosotros tenemos que entender que en la vida pública de Jesús no solamente hay un elemento, sino que está todo totalmente integrado en la predicación, en los milagros y sobre todo en el dominio, la autoridad que tiene sobre los espíritus inmundos, que era una gran diferencia entonces. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, para mostrar esa vida pública, encontramos nosotros que lo hace a través de signos y milagros que llaman a la conversión. Si ustedes recuerdan, el miércoles de ceniza, nosotros cuando vamos a ponernos la ceniza dicen, conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? Conviértete. Está en Marcos capítulo 1 y 15, que es precisamente ¿qué cosa? El llamado a la conversión. Es decir, los signos, la predicación, los milagros de Jesús no son solamente un acontecimiento allí pasajero, sino que llama a la conversión a través de estos signos, a través de estos milagros como tal. Bien, pensemos nosotros entonces que es necesario conocer precisamente cómo obra o cómo actúa bien Jesús. Por eso conocer la vida pública de Jesús nos lo permite a nosotros los evangelistas como tal. ¿De acuerdo? Si hablábamos la vez pasada de la vida oculta de Jesús, que podríamos decir que tenemos pocos elementos, pocas bibliografía, digámoslo así, y ya en esta vida pública de Jesús, que es la más importante, encontramos que tenemos mucha bibliografía, pues a través de los evangelios, a través de la escritura, conocemos esa vida pública de Jesús. Bien, 8 ideas principales vamos a tener sobre este tema. ¿Listo? 8 ideas. Vamos entonces con la primera. Los misterios de la vida pública de Jesús. Y encontramos los misterios de la vida pública de Jesús, el bautismo, las tentaciones en el desierto, la predicación sobre el reinado de Dios, la transfiguración, la subida a Jerusalén, la entrada mesiánica en la ciudad santa, los misterios finales de la pasión y muerte para redimir a los hombres. Estos son los hechos y misterios públicos de la vida pública de Jesús. Oigan, si ustedes ven, seguramente la gran mayoría de estos misterios están también en el misterio del Santo Rosario. Qué maravilloso poder entender que el Rosario es precisamente compendio del Evangelio, porque en el compendio del Evangelio están estos misterios
de la vida pública de Jesús como tal. ¿De acuerdo? Empecemos entonces pensando en el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús entonces comienza esa vida pública del Señor, porque precisamente en el bautismo de Jesús, en ese momento se manifiesta Jesús ante el pueblo como aquel Mesías prometido, aquel que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mostrarnos el poder de Dios. Y ese bautismo de Cristo nos recuerda también nuestro propio bautismo. Y si ustedes recuerdan, en el bautismo, pues Juan revela al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, pero también incluso el mismo Dios revela su experiencia de amor con su Hijo, que recuerdan que viene como una paloma, ¿no? Y el Bautista, Juan el Bautista, he ahí el Cordero. Entonces nos revela precisamente ese mesianismo en el bautismo de Jesús en el Jordán. Luego vienen las tentaciones. Las tentaciones de Jesús en el desierto son la realidad profunda del ser humano. Es decir, el ser humano, tú y yo seguramente, bueno, ustedes seguramente no porque son muy santos, pero cada uno de nosotros seguramente ha pasado, está pasando, incluso puede ser que vaya a pasar por las tentaciones. Y estas tentaciones que seguramente nosotros las hemos escuchado muchas veces, digamos así, resumidas en el tener el poder y el placer, pero que seguramente son de muchas otras índoles o categorías, pero Jesús precisamente allí es tentado en el desierto para mostrarnos que es posible, sí es posible vencer las tentaciones, es posible vencer el pecado, es posible vencer la maldad del mundo, ¿de acuerdo? Y por eso entonces encontramos nosotros que en esta realidad del descubrimiento del poder de Jesús, encontramos que hay un poder sobrenatural sobre el demonio y sobre la maldad en medio de nuestros días. Cuarto, la predicación sobre el reino de Dios. Y ya lo decíamos ahorita entonces, que comienza precisamente con ese llamado de atención, ¿no? Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús viene a predicar el reino de Dios. Jesús viene precisamente a fundar la comunidad, la iglesia, la eclesía, que seguramente en estos días incluso quiero invitarlos a leer, ojalá lo puedan hacer. En estos días el Vaticano ha sacado un documento de cómo hacer la renovación parroquial, de cómo volver a nuestras parroquias a la esencia del Evangelio y cómo precisamente prepararnos para evangelizar en este tiempo nuevo que el Señor nos permite vivir y que estamos viviendo como tal, ¿de acuerdo? Y todo esto en la predicación del reinado de Dios lo hemos escuchado, si ustedes se acuerdan, lo hemos escuchado en estos días, hace algunas semanas atrás, cuando leíamos el discurso de la montaña o el sermón de la montaña, que va del capítulo 5 del Evangelio de Mateo hasta el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, ¿de acuerdo? Entonces allí está la predicación del reinado de Dios. Quinto, la transfiguración de Cristo en el Tabor. Jesús que se transfigura en presencia de sus discípulos y de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, precisamente para fortalecer la fe, tanto de los apóstoles como de del mismo pueblo como tal. Y según la tradición, pues sucedió en el monte Tabor. Yo quiero aquí chicanearlo un poco, porque cuando estuve en Tierra Santa, mi privilegio más grande que el Señor me dio, como el Señor me ama tanto y es tan providente, me dio la posibilidad de celebrar precisamente allí, en el monte Tabor, allí en el lugar de la transfiguración. Para contarles un poco, me voy a robar un minutico aquí, y es, yo en la peregrinación que íbamos, no íbamos a ir al monte de la transfiguración porque llovió y porque hubo un problema allí de dificultades de tiempo y demás, y se nos saltó ese lugar para visitar. Pero yo sí le pedí al Señor que me regalara eso, ¿no? Y bueno, al final dijo el guía, bueno, vamos a entrar un momento aquí. Y cuando entramos encontramos un mexicano, un franciscano mexicano, que por ser ciertamente de América, se congració y dijo, hombre, yo le dije, padre, hey, hermano, era un hermano franciscano, hermano, ¿será que tú nos dejas celebrar la Eucaristía aquí? Me dijo, sí, lo celebran enseguida, sí, porque después viene otro grupo. Yo dije, Señor, eres grande y maravilloso, es una experiencia maravillosa poder estar en estos lugares santos, pero sobre todo en ese lugar de la transfiguración que siempre soñé por esa realidad que está allí. Pedro, Santiago y Juan, ¿recuerdan ustedes ese relato que celebraremos ahora el 6 de agosto? Señor, qué bueno es estar aquí. Y Jesús nos dice, sí, es bueno estar aquí, pero es necesario nuevamente seguir la misión. Es decir,
Nosotros muchas veces quisiéramos, cuando estamos en un grupo de oración, o cuando estamos en una Eucaristía, o cuando estamos en un momento de adoración, quedarnos allí extasiados, sí, es verdad. Pero Jesús nos dice, hey, sí, hay que quedarnos extasiados un momento, pero luego hay que ir a anunciar, luego hay que ir a dar testimonio de lo que se ha vivido en la Eucaristía y demás, porque es eso lo que necesitamos hacer, tomar en propiedad, tomar verdaderamente la fe y aplicarla a nuestra vida diaria, es decir, dar testimonio de aquello que hemos vivido o vivenciado también en la transfiguración, en la Eucaristía, en la transfiguración en la oración, en la transfiguración en la adoración eucarística, ¿de acuerdo? Es una misión clara. Sexto, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y entonces Jesús sube a Jerusalén voluntariamente, dispuesto a morir también. Pero sobre todo, Jesús entra para mostrar verdaderamente la humildad del reinado de Dios. Es decir, todo aquel, por eso dichosos los pobres, dichosos los pequeños, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Porque es en la humildad cuando reconocemos el poder de Dios. Y eso a mí me parece maravilloso poder contemplarlo. ¿Por qué? Porque seguramente muchas veces nosotros encontramos que si no somos capaces de bajar la cabeza, si no somos capaces de buscar con humildad y sencillez a Dios, no encontramos su voz, no encontramos su palabra, no encontramos verdaderamente su gracia en nosotros. Por eso recuerden que en estos días, en estas 2 últimas semanas de la liturgia, se ha repetido 2 veces este evangelio. ¿Se acuerdan? Padre, te doy gracias porque has ocultado esto a los sabios entendidos y se lo has revelado a los pequeños. Pues la entrada triunfal de Jesús fue nada más ni nada menos que no un burrito, no. El burrito que lo utilizaban era para la carga. Nadie se montaba en un burrito en ese momento. Se utilizaba era para la carga en ese momento. Porque la gente, las personas, los que podían transportarse de manera diferente, que fuera a pie, se transportaban en caballos, porque era el poder, ¿no? En cambio Jesús en la humildad de un burrito. Entonces me parece maravilloso poder pensar eso en la vida pública también de Jesús. Séptimo, el cenáculo a la cruz, del cenáculo a la cruz. Y qué maravilloso poder pensar en esto, ¿por qué? Porque seguramente podemos decir nosotros, es la experiencia que nos encontramos nosotros en que aquel que ha celebrado la última cena, aquel que se ha reunido con sus discípulos, aquel que les ha mostrado el camino de la gracia, el camino de la salvación, ahora es conducido a la cruz. Y que los discípulos no han ido con él por voluntad propia, sino que los discípulos lo han seguido desde lejos, algunos incluso como Pedro negándolo. Hoy también tenemos que tener claro ese misterio público de Jesús y sobre todo tener claro esto que es prácticamente esencial en nuestra vida de fe. El cenáculo, que es el momento de la Eucaristía, es el momento del sacramento del amor, es el momento para conectarse directamente con la cruz, donde desde el corazón de Cristo entonces ha brotado la realidad sacramental de la iglesia, sangre y agua que ha brotado del corazón abierto de Jesús. La Eucaristía es el corazón de la iglesia y también Jesús en la cruz ha abierto su corazón, el corazón de donde ha brotado sangre y agua como sacramentos de vida eterna. Y por último, en octavo lugar, el conocer la vida de Jesús. Cada cristiano, hermanos, cada uno de nosotros como bautizados estamos llamados a conocer y a reproducir en nosotros mismos la vida de Jesús. Si tú y yo nos llamamos cristianos, es porque estamos llamados a seguir a Cristo. Pero no solamente eso, estamos llamados para reproducir la imagen de Cristo en los demás. Y entonces tendremos que recordar nosotros aquí un elemento fundamental y esencial. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Es decir, es importante que nosotros como cristianos seamos capaces de morir a nosotros mismos, morir a nuestros orgullos, a nuestras vanidades, a nuestras prepotencias, a tantas cosas, morir para poder seguir a Jesús. Y entonces recordamos aquí el Evangelio cuando dice, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, dará fruto abundante. Morir a nosotros mismos. Cargar la cruz y decidirnos por seguir a Jesús como verdaderos discípulos. Vuelvo nuevamente a hacer aquí la anotación
y volver a insistirles, seguramente hasta que se les callen los oídos. Hay que amar la Escritura, leer la Sagrada Escritura y sobre todo conocer a Jesús en su vida pública, ¿de acuerdo? Y quiero invitarles para que tengan presente que ojalá, de manera muy especial, puedan hacerlo desde los evangelios. Yo les sugeriría a algunos de ustedes que seguramente están en ese inicio, en ese querer iniciarse en la vida pública de Jesús, en el seguimiento de Jesús, leer, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, ¿no? El Evangelio de San Juan. Ahí nos dice el padre Eudaldo Ariza, nos dice amar a Cristo, a la iglesia y a los pobres. Claro que sí, padre. Y precisamente de eso estábamos hablando. Entonces, precisamente eso, ¿no? Amar a Jesús sobre todas las cosas. Bien, y pongamos los propósitos de vida cristiana para esta semana, ¿de acuerdo? Ya nos pasamos, no, estamos en 8:30, estamos con tiempo. Entonces, los propósitos de esta semana. Lee todos los días algún pasaje del Evangelio sobre esa vida pública de Jesús. Recuerden que la vez pasada hablábamos de los poquitos episodios de la vida oculta de Jesús. Ahora estamos hablando de la vida pública de Jesús. ¿De acuerdo? Leer entonces. Jesús es nuestro modelo en todo. Imitar la vida de Jesús en tus relaciones con los demás hombres, con las demás personas, ¿no? Y es, por ejemplo, pensar cuando yo de pronto se me sale o se me brota la ira, de lo que sea, yo tengo que pensar, ¿será que de esta manera hablaría Jesús? ¿Será que de esta manera actuaría Jesús? Hey, no estoy diciendo que sea fácil, no ahora digan, ay, no, eso es tan fácil, no, y el Padre pues lo hace, ¿no? No, a mí también me pasa, tengo que luchar con ese Benjumea embravecido muchas veces, tengo que muchas veces incluso morderme los labios, por eso los tengo así todos heridos, porque a veces tengo que aguantarme, ¿cierto? A veces la violencia brota en mí, en estos días que se metieron los ladrones que levanté unos plan, entonces la violencia brota en mí, pero hay que tratar de controlarse muchas veces, ¿no? Y pedirle perdón al Señor porque muchas veces no actuamos conforme a lo que creemos, porque no actuamos conforme a de pronto eso, a vivir verdaderamente como Cristo debería vivir en nuestras vidas. Bueno, muy bien, entonces allí quedan estos elementos. Recuerden, si hay alguna pregunta, alguna duda, ustedes pueden escribir ahí al WhatsApp de la parroquia 304-404-2382 o también al correo electrónico pmmmonteria@hotmail.com, ¿de acuerdo? Que son ahí como nuestros canales para resolver alguna duda, en fin. O también me pueden llamar, padre, no entendí esta situación, no entendí esto, estuvo como muy rápido, no sé. Pues aprovechando la media horita que tenemos de formación, ¿de acuerdo? Entonces démosle gracias a Dios por este día, démosle gracias al Señor por esta oportunidad de aprender a través de la palabra y a través del catecismo de la Iglesia Católica. Recuerden, el texto de hoy fue Juan capítulo 9, versículo 1 y siguientes. Ojalá podamos nosotros también entonces verdaderamente dedicarle tiempo a la palabra. Nos dice el padre Eudaldo nuevamente en uno de sus aportes que nos hacen esta noche. Muchas gracias, padre Eudaldo. Dice, hermanos, dediquémosle 5 o 10 minutos a la palabra de Dios diariamente. Claro, qué bueno, maravilloso, padre. Gracias por ayudarnos en esto y ojalá podamos nosotros verdaderamente dedicarle un tiempito. El que es capaz de rumear la palabra, el que es capaz de enamorarse de la palabra de Dios, cada día encuentra grandeza, encuentra misericordia y encuentra paz de parte de Dios en su vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, porque tú, Señor, nos regalas la palabra de Dios para que sea lámpara en nuestro camino, para que sea luz en nuestros pasos. Sigue iluminando nuestros días, sigue fortaleciéndonos y llenándonos de tu misericordia en medio de estas realidades que vivimos. Queremos pedirte, Señor, que tu mano sanadora venga sobre todos los enfermos, venga sobre nosotros, cure y alivie nuestras penas, dolores, sufrimientos y aún nuestras enfermedades. Que derrames tu sangre poderosa sobre nosotros y nos selles, nos protejas y nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan, feliz noche. Cuídense, por favor. Estamos en contacto, ya saben, pueden verlo nuevamente por YouTube, por Instagram y Facebook, esta enseñanza del día de hoy. Feliz noche.